Preparen sus Biblias, iglesia, y vamos a comenzar. Y vemos que en los versículos 9 y 10, vamos a ver que se establece que los judíos cristianos son los verdaderos judíos, enfatizando que tienen algo superior en el antiguo judaísmo. Eso es lo que creían los judíos, ¿verdad? Que ellos eran superiores, que ellos lo merecían. Y Pedro se dirige a ellos como el verdadero Israel, sugiriendo que antes que ellos entregaran su vida a Cristo, no eran el pueblo de Dios. Y Pedro les quiere enseñar eso. Y Pedro les quiere enseñar que no eran del pueblo, pero al entregarse, ellos se convirtieron en el pueblo de Dios y obtuvieron la misericordia de Dios cuando ellos entregaron, cuando ellos se sometieron a la autoridad divina. Y Pedro utiliza un lenguaje exclusivo, y hemos visto a Pedro que él hace mucha referencia al Antiguo Testamento, mucha, y este no es otro caso, es lo mismo. Y Pedro utiliza un lenguaje exclusivo del Antiguo Testamento para describir las cualidades elevadas de los creyentes, enfatizando que la elección divina implica, y esto es bien importante, iglesia, porque no nomás son para los judíos, es para nosotros, pero la elección divina implica una responsabilidad y servir también. Hay una connotación, hay cosas que vienen con la elección de Dios. Y la elección no es simplemente un privilegio, como los judíos creían, no es simplemente un privilegio para la autosatisfacción, sino es un llamado a servir a la humanidad. Para eso estamos llamados, iglesia. Y los creyentes deben mostrar las excelencias de Dios. ¿Y cómo se demuestran? Las excelencias de Dios se demuestran a través de nuestra vida, de tu vida y del mensaje de la obra redentora de Jesucristo. Porque no hay otra manera. Y la dignidad de esta elección jamás debe llevarnos a una vanagloria. ¿Sí? Porque somos elegidos, porque somos el pueblo de Dios, no debe engrandecer nuestra cabeza y creernos más que los pecadores, porque no somos más que ellos. No somos más que ellos. Y el texto nos describe nuestra nueva naturaleza en Cristo, y es lo que vamos a ver hoy. Nuestra nueva naturaleza en esta elección divina, porque no es una elección humana. Yo no los elegí a ustedes, Dios nos eligió. Y vamos a ver unos privilegios en esta elección que no merecemos. Número 1, vamos a ver que somos un sacerdocio real. Número 2, que somos una nación santa. Y número 3, que somos un pueblo adquirido, que significa propiedad exclusiva de Dios. Son 3 cosas que vamos a ver hoy en nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús, en su salvación. Y la verdadera comprensión de estos privilegios, iglesia, deben inspirarte a ti, deben inspirarme a mí a cumplir con las responsabilidades que conlleva esta elección. Porque Dios no nos eligió nomás para sentarnos miércoles y domingos y se acabó ya. Y esperarlo hasta que venga el novio por la novia. Ese no es el llamado de nosotros. Ese no es la responsabilidad que conlleva esta elección. Y es vital, es vital que tú y yo reconozcamos que somos un linaje espiritual. Porque es lo que vamos a ver, somos linaje escogidos. Reconociendo que los santos son parte de una familia real. ¿Quién son los santos? Nosotros, los redimidos, somos los santos. Y nos convertimos en la familia real, que es la familia de Dios. ¿Sí? Y que tenemos una herencia divina esperando a nosotros. Y esa herencia divina va a ser repartida a todos de esta familia. Hay una herencia. Y espero que la estén esperando ansiosamente esta herencia. Porque no hay otra herencia que importa en este mundo más que la herencia que Dios tiene para nosotros.
Ahora, el bosquejo es solamente un punto hoy. Pueblo adquirido y su propósito, es lo que vamos a ver hoy. Versículo 9. ¿Están listos, iglesia? Preparen su Biblia en 1 Pedro 2:9. Y la palabra de Dios dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el versículo 8, la semana pasada, descubrimos que todos los que no creen en Cristo van a tropezar o tropiezan sobre la piedra. Y ellos caen porque son desobedientes a los mandatos de Dios. Es lo que vimos la semana pasada. Y ellos no creen en Cristo, por eso tropiezan, porque no creen en Cristo. Y ellos van a tener unas consecuencias eternas. El que no cree, hay consecuencias eternas. Porque su desobediencia, esa misma desobediencia, los lleva o los destina a sufrir. Porque Dios ya lo declaró, el que no cree va a sufrir. Entonces, su incredulidad los destina al sufrimiento eterno, porque no creen. Es lo que nos dijo Pedro la semana pasada en el versículo número 8. O una de las cosas, porque habían muchas más cosas. Entonces vemos que los incrédulos no solo rechazan a Cristo, quiero que aprendan y entiendan esto. Un incrédulo no solamente está rechazando a Cristo, iglesia, sino que también ellos suelen a rechazar o a marginar a los seguidores de Cristo, que somos tú y yo. Y como consecuencia, muchos de los creyentes pueden sentirse excluidos, empobrecidos o despreciados por la sociedad, porque no nos aman, no nos quieren juntar, no nos invitan, X y Y. Y este sentimiento de ser despreciado es muy peligroso, iglesia. Sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque el desprecio que hace nos desanima y nos va a desviar a unos caminos que no son de Dios, sino nos va a desviar al camino de querer ser parte del mundo para no ser despreciado. Y eso no es parte del cristianismo. Y lo que vamos a ver hoy es que el apóstol Pedro busca que los lectores, que los oyentes abran sus ojos a su verdadero estado, a su verdadero privilegio, al criterio de Dios y no al criterio del mundo. ¿Ves? Tú eres una nación privilegiada, yo también, pero no conforme el mundo nos ve o la opinión del mundo, sino somos privilegiados conforme al criterio de Dios y solamente de Dios, y eso es lo que realmente importa. No nos debe importar lo que el mundo piensa de nosotros, sino lo que Dios piensa, lo que Dios ha establecido, iglesia. El mundo se burla de nosotros, el mundo nos menosprecia, pero Dios nos recibe como hijos amados, nos integra a su familia, iglesia. Y el mundo nos desintegra, el mundo nos rechaza, el mundo no nos hace parte de ellos. Pero Dios en Cristo nos hace parte de la familia real, iglesia. Que ese es un privilegio que tienes que aprender hoy en día. Entonces voy a leer una vez más 1 Pedro 2:9, porque ese es el versículo que voy a exponer y quiero que lo entiendan. Y la palabra de Dios dice una vez más así. Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y aquí viene por qué somos posesión de Dios. A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Iglesia, aquí hay, en el versículo 8, la semana pasada vimos 3 implicaciones sobre algunas características cristianas. Es lo que vimos y se las quiero recordar. Número 1, vimos que el pueblo elegido no tropieza sobre la roca. Es lo que vimos la semana pasada. No puede tropezar, no hay tropiezo en ellos. Número 2, el pueblo elegido no camina en desobediencia. Es lo que vimos la semana pasada. Y número 3, vimos el pueblo elegido no será avergonzado. ¿Se acuerdan? Que no seremos avergonzados los que estamos encima de la roca.
pero el que tropieza en la roca será que destruido, dice Jesucristo. Entonces tenemos que recordar que Pedro en los versículos anteriores, en términos metafóricos, describe a los creyentes como piedras vivas. Es lo que vimos, que somos piedras vivas, porque Cristo es una piedra viva, una piedra angular. Y Él nos pone encima de Él y nos convierte ¿en qué? En piedras vivas. Y esto es hermoso, iglesia. Es un beneficio hermoso de ser escogido por Dios. Porque Dios es quien nos escogió. Y Dios es quien nos convierte en una casa. ¿Se acuerdan? Nos convertimos en una casa, que somos una casa espiritual. Y somos la casa de Dios. Somos el templo de Dios. Es donde Dios habita ahora. Él no habita en casas construidas por seres humanos. Vimos que habita ¿en qué? En nosotros. Somos un templo, somos una casa nosotros. Y el versículo 9 nos describe 5 verdades que se producen en la vida del creyente, iglesia. 5 verdades. Al creer que Cristo, que solamente Cristo es nuestro único Salvador, al creer que Él pagó la deuda de nuestros pecados en la cruz del Calvario y que no hay nada más y nadie más que puede interceder por nosotros, recibimos estos beneficios espirituales, estos beneficios celestiales, iglesia. Solamente vienen a través de Cristo. Y esto realmente son privilegios que tú y yo no merecemos. Y son inmerecidos. Y vamos a ver cuáles son estos privilegios inmerecidos. Porque somos escogidos por el Padre. Y el Padre Celestial nos da estos 4 beneficios aquí en 1 de Pedro. Número 1, dice que nos convertimos en linaje. Ese es el primer beneficio de ser un pueblo escogido. Te conviertes en linaje. Número 2, te conviertes en un real sacerdocio, iglesia. Número 3, te conviertes en una nación santa. Y en número 4, te conviertes en posesión de Dios, adquirido por Dios, comprado por Dios, iglesia. Y vamos a ver qué significan estas grandes verdades en nuestra vida. Porque cada una de estas bendiciones tienen un propósito, iglesia. Hay un porqué. Y primero tenemos que ver cada uno de estos propósitos para entender su significado. Porque si no, no vamos a entender qué es esto. No vamos a entender qué es la responsabilidad tras esta elección de Dios. Número 1, dice que nos convertimos en linaje escogido. ¿Correcto? Y primeramente la palabra linaje significa, es lo que significa. Significa generación, descendencia, nación o familia. En pocas palabras, lo que Pedro está diciendo, que nuestro Padre es un solo Padre, que es Dios. Y porque es nuestro Padre, tú y yo tenemos un ADN igual. Ya no tenemos ADNs diferentes. Tenemos el ADN de nuestro Padre Celestial. Por eso nos hemos convertido en este linaje escogido, iglesia. Ahora, linaje escogido. Estos términos aplican los conceptos del antiguo Israel al nuevo Israel espiritualmente. ¿Qué significa? Que ser el linaje escogido, ahora tú y yo somos parte del pueblo que es el nuevo Israel, iglesia. Y Dios eligió al linaje de Abraham y designó un sacerdocio específico en el Antiguo Testamento. Y toda la nación fue santificada, es decir, toda la nación que Dios eligió fue apartada por Dios. Lo vimos se ve en el Antiguo Testamento, que Dios aparta a su nación. Y los judíos eran un pueblo adquirido en vista de la redención de Egipto, que fue el comienzo de su vida nacional. Cuando Dios los elige, cuando Dios los aparta. Y así, el nuevo Israel es una raza escogida en Cristo, iglesia. Y tú y yo somos ese nuevo Israel. Somos escogidos en Cristo, constituyendo como un reino de sacerdotes, ¿sí? Porque ahora es constituido por un reino de sacerdotes. ¿Y qué más dijo? Separados para Dios. Separados del mundo para Dios. Porque Él nos compró. Y especialmente relacionándose con Dios como la adquisición de su propio
pueblo. ¿A través de qué? De un sacrificio. Él nos compró a través de un sacrificio, iglesia. Y Pedro quiere que nosotros entiendamos, iglesia, y yo quiero que nosotros entiendamos que a través de esta adquisición, tú y yo obtenemos privilegios en Cristo Jesús. Y solamente en Cristo Jesús. Y Él establece que la iglesia se ha convertido en el linaje escogido de Dios. Es lo que estamos viendo de Pedro. Definida por la gracia soberana y no por la ascendencia racial o étnica como los judíos creían. O sea, Pedro está cambiando toda la historia. Y ser linaje escogido debería reanimar al pueblo de Dios. Sí, te debe reanimar a ti y reanimarme a mí, iglesia. Muchos de ellos estaban pasando por momentos difíciles. Los oyentes que estaban escuchando a Pedro, ellos estaban pasando por persecución, iglesia. No estaban sentados tomando un café, no estaban sentados en una iglesia. Había persecución, iglesia. Y tal vez muchos de ellos pasaban por burlas. Muchos de ellos estaban siendo humillados por los incrédulos. Estaban siendo menospreciados, haciéndolos sentir sin valor. Y todo esto los estaba llevando a ellos al desánimo, iglesia. Y Pedro los anima con esto. Pedro los anima a ellos recordándoles que ustedes son linaje nuevo. Esas son palabras de ánimo. Y no solamente les quiere decir, ustedes son de linaje, ustedes son de un linaje nuevo, sino Pedro le está diciendo, ustedes no le pertenecen al mundo. You're not from this world. Son escogidos por Dios. Ustedes son propiedad de Dios. ¿No son palabras de ánimo, iglesia? Para mí lo son. Y los oyentes tienen que comprender que su valor no está en las opiniones del mundo, que su valor no está en las palabras del mundo, en lo que el mundo cree. Pedro quiere que quede impregnado, penetrado en sus corazones para que produzca algo. Pedro quiere que tú y yo entiendamos que nuestro valor no está en el mundo, en las creencias del mundo, sino mi valor y tu valor está en Cristo Jesús. Y lo que el mundo piensa y lo que el mundo opina sale sobrando, iglesia. No debería afectarnos. Y al igual que los oyentes en ese siglo, tú también debes ser animado por estas palabras para seguir en la carrera, iglesia, para seguir la vida cristiana, para que no te quedes solamente parado pensando en los desprecios, pensando en el desánimo, pensando que no tienes valor. Porque el mundo no puede ver a muchas personas que siguen a Cristo. Incluso para el mundo, los que siguen a Cristo somos perdedores. Nos ven como fanáticos, nos ven como locos, se burlan de nosotros. ¿Por qué? Porque según ellos, tú y yo vivimos una gran mentira. Dice la palabra de Dios que es locura para aquellos que no tienen el Espíritu. Y el mundo nos ve a nosotros como locos. Y debemos recordar que en medio de estas críticas, en medio de las burlas, en medio de todo lo que el mundo cree de nosotros, iglesia, tú acuérdate que eres linaje escogido exclusivamente por Dios, no por el pastor, por Dios, iglesia. Él nos separó, dice Pedro, y no solamente nos separó, sino Él nos consagró para uso exclusivo. Wow. Sí. Tú eres separado para uso exclusivo de Dios. Él nos ha separado, iglesia. Y mira cómo Jacob es animado. Porque uno mismo se desanima a veces. Pero la palabra de Dios nos enseña. Y mira, Jacob fue animado en Isaías 43, 1 al 4. Y dice: mas ahora, así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido.
Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate, a Cus y a Seba en lugar tuyo, ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. Entregaré a otros hombres en lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida. Esas son palabras hermosas, iglesia. Dios le deja saber a Jacob, ¿qué le dice? Jacob, tú me perteneces, tú eres propiedad mía. ¿Sí? Lo anima a no tener, lo anima a no temer, a no tener miedo, dejándole saber, Jacob, tú eres libre en mí. Yo rompí las cadenas en tus vidas. ¿Sí? Y no solamente eso, lo fortalece dejándole saber esto, que aunque se ponga difícil, a que se ponga imposible, nadie te hará daño, Jacob. En mis manos estás seguro, lo que dice el Señor. Y al final le dice, ¿por qué? Porque Él va a estar bien. Y Él le dice, porque yo soy el Señor. Porque yo soy el Señor, Dios tuyo, soy tu Salvador. Por eso esas palabras tienen peso, porque Dios se lo prometió a Él, a su pueblo, separado por Él, amado por Él. Y sigue diciendo, eres de gran estima para mí. Palabras del Señor. Eres honorable y te amo. Iglesia, Dios nos ama. Dios nos ama. Y aunque el mundo está en contra de nosotros, Dios nos estima, Dios nos ama. Es más que suficiente para el creyente. El amor de Dios debería ser más que suficiente para ti y para mí. No necesitamos nada más en este mundo. Pero hay una realidad en esto, iglesia. Que este amor, todo esto, estas bendiciones que fueron pronunciadas a Jacob y a nosotros también, porque somos pueblo escogido, este amor solamente lo va a experimentar el linaje de Dios, los escogidos de Dios y nadie más. Y este privilegio no te lo da la religión, no te lo da el pastor, no te lo da el papa, no te lo da las obras, no te lo da tus sacrificios. Estas bendiciones son exclusivamente por medio de Cristo Jesús y solamente por Él. Yo no puedo ganarme estas bendiciones. No puedo comprarlas. No hay nada grande que yo pueda hacer para recibir estas bendiciones si no es a través de Cristo Jesús. Porque Él las pagó. Tú no las pagaste, yo no las pagué. Él pagó para que tú y yo obtengamos estas bendiciones, estos privilegios. Y Pedro le está dando estas grandes noticias, iglesia, a los gentiles y a los judíos en ese tiempo. Estaba hablándole a los dos. Y quiero que sepan que no se podían ver, no se podían juntar los judíos y los gentiles. Pero sin embargo, Pedro quiere dejarles saber que en Dios no hay distinciones de raza o de étnicas, porque en Cristo somos uno. Él ha cambiado nuestra genealogía. Sí, Cristo cambió. Somos descendientes de ¿quién, iglesia? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa es nuestra descendencia. Porque somos linaje real, pueblo escogido. Mira lo que dice Mateo 8:11. Dice, y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Con quién nos vamos a sentar? Abraham, Isaac y Jacob. Mira lo que dice Romanos 4:11 al 12. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin circuncidados,
sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. ¿Quién son del linaje? Los de la fe. ¿Y quién son los de la fe? Tú y yo. Y si tú y yo somos de la fe, somos del linaje de Abraham, de la descendencia de Abraham. Recordemos que no somos cualquier hijo o hija. Todo ha cambiado en nuestra vida, iglesia. Tenemos un padre que dice, un padre amado. Somos sus hijos, somos hijos de Dios, hijas de Dios, coherederos, su pueblo adquirido. Y ser escogido por Dios no son motivos de vanagloria, que lo dije cuando hice la introducción, iglesia. Creyéndonos más que los demás, creyéndonos que lo merecemos todo, eso no es la respuesta a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso no es la respuesta correcta. Y esta respuesta era un error de los judíos, porque ellos daban por hecho que ellos fueron elegidos por sus excelencias y por todos sus méritos. Eso estaba en su mente. Y la elección para ellos se convirtió en orgullo. Por eso no podían juntarse con los gentiles. Odiaban a los gentiles ellos. No entendían que la iglesia es elegida para demostrar las excelencias de Dios y no las excelencias de los judíos, no las excelencias de Oscar, no las excelencias de ustedes, sino somos elegidos para demostrar las grandezas de Dios. Para eso. Pero el pueblo judío no lo entendía en ese tiempo. Que hay algo hermoso aquí, que a través de las personas imperfectas que somos tú y yo, Dios demuestra su carácter y nos da la capacidad para demostrar, obviamente limitadamente, pero demostramos la bondad de Dios, el amor de Dios, benevolencia y rectitud de Dios. Esos 4 caracteres o atributos de Dios lo demostramos nosotros limitada, imperfectamente, pero aún lo podemos demostrar, porque Dios lo ha depositado en nosotros. Y esto debe llevarnos, iglesia, a humillarnos, no engrandecernos, no vanagloriarnos, sino humillarnos y no sentirnos grandes, no sentirnos mejor, sino más bien postrarnos de rodilla, porque Dios nos ha elegido imperfectos, pecadores, destructores. Pero es la bondad de Dios, iglesia. El segundo beneficio es que nos convertimos en real sacerdocio. Ese es el segundo beneficio. Y Pedro hace eco a Éxodo 19:6. Dice: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirías a los israelitas. Eso se convierte en una iglesia. Y para reanimar y fortalecer a los de la fe, a los oyentes en ese momento, real sacerdocio significa primeramente que tú y yo pertenecemos a un rey. Porque dice, no somos cualquier sacerdotes, sino somos sacerdotes de un rey. Somos sacerdotes para el uso exclusivo de un rey. Y tú y yo pertenecemos a este grupo exclusivo, iglesia. Y no a cualquier grupo, sino al grupo de Dios. Ahora te puedes preguntar, ¿cómo obtenemos este sacerdocio? ¿Cómo viene este sacerdocio a nosotros? Porque somos sacerdotes, pero no cualquier sacerdote. Somos real sacerdocio, dice su palabra. Iglesia, eso debe estar enchinando tu piel, debe estar haciéndote sentir con tanto amor, con tantos beneficios, porque Dios nos ha elegido. Y quiero que sepan algo. Antes, no cualquier persona podría ser un sacerdote. Tenía que venir de la tribu de Levi y descendencia de Aarón. Esa era la única forma que tú o cualquier otra persona podría ser un sacerdote en el Antiguo Testamento. Jesús, mira, aquí viene el cambio drástico. Jesús
no era de la tribu de las levitas. Él era de la tribu de Judá. Por eso se le llama el león de Judá. No sé si lo sabían, espero que sí. Mira lo que dice Génesis 49, 9 al 10, para que no crean que se lo estoy inventando. Dice: cachorro del león es Judá. De la presa, hijo mío, has subido. Su agazapa se echa como león, y como leona, ¿quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se ha dado la obediencia de los pueblos. Están hablando de Cristo Jesús. Antes no podía ser, esto es bien importante, iglesia. En el Antiguo Testamento no podías tomar o ocupar doble puesto. O eras sacerdote o eras rey, pero no podías hacer las dos cosas al mismo tiempo. No podía suceder. Y Jesús es rey y es sacerdote porque viene de la descendencia de Judá. Eso es lo que está cambiando la historia. Viene de la línea de Melquisedec y él fue rey y sacerdote. Estúdienlo. Él fue rey y sacerdote. Y de ahí Cristo recibe su sacerdocio y su realeza. A través de ese linaje Cristo lo recibe. Dios no permitía a cualquier persona ocupar el doble puesto a la misma vez. No se podía. El rey Urías intentó hacerlo, iglesia, y le brotó lepra enfrente porque él lo hizo por orgullo. Fíjate lo que pasó. Y no solamente le dio lepra, pero este rey tuvo que abandonar su reinado. Él ya no pudo seguir siendo rey porque él quiso hacer algo que le pertenecía a la tribu de Judá, no a ellos. Mira lo que dice 2 Crónicas 26 al 18 al 21. Dice: y se opusieron al rey Usías y le dijeron: no le corresponde a usted, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijo de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Salga del santuario, porque usted ha sido infiel y no recibirá honra del Señor Dios. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba enojado contra los sacerdotes, la lepra le brota en el frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Asías y todos los sacerdotes lo miraron, y él tenía lepra en la frente, y lo hicieron salir de ahí a toda prisa, y también él mismo se apresuró a salir porque el Señor lo había herido. El rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor, y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey, gobernado al pueblo de la tierra. O sea, su hijo tomó, porque su papá tuvo que ser excluido. Intentó hacer algo que no le pertenecía a él. Y esto es algo de asombro, iglesia. Esto es de asombro porque Cristo obtuvo su realeza y su sacerdocio por medio de la descendencia del rey Melquisedec. Y tú y yo, iglesia, y esto es lo que tiene que quedar penetrado, impregnado en tu corazón. Tú y yo ahora hemos obtenido nuestro sacerdocio. ¿Por quién, iglesia? Por medio de Cristo. Y nadie puede ser un sacerdote si no es por medio de Cristo Jesús. Porque somos sacerdocio, ¿qué? Sí. Y solamente lo obtienes a través de Cristo Jesús. Y en Cristo somos piedras vivas, gran sacerdocio. Y ahora tú y yo podemos ofrecer, iglesia, sacrificios igualmente que los sacerdotes del Antiguo Testamento, pero hay una diferencia en el sacrificio. Nuestros sacrificios son espirituales, como lo dice 1 Pedro 2:5. Tú y yo ofrecemos sacrificios espirituales. Y antes solamente el hijo de Aarón podía ser sacerdote y tenía todo el derecho de acercarse a Dios dentro del templo. Pero mira, iglesia, cómo Dios en Cristo cambia la historia. Pero ahora, iglesia, hay algo hermoso.
hay algo grandioso que ha sucedido en Cristo Jesús. Es en el Antiguo Testamento, si el sumo sacerdote no era el único que entraba a ofrecer sacrificios, morían. La gente moría. Y ahora nosotros hemos obtenido algo diferente en Cristo Jesús. Ahora todos en Cristo ha cambiado la historia. Todos los que están en Cristo pueden acercarse a Dios. Y todo creyente puede acercarse a Dios sin temor. Antes, en el Antiguo Testamento, solamente los sacerdotes se podían acercar a Dios. Ellos oraban por los demás. Ellos intercedían por los demás. Pero a través de nuestro sumo sacerdote, ahora tú y yo podemos acercarnos a Dios sin miedo, sin temor, iglesia. Y lo puedes ver en Hebreos 9, 1, 10 al 25, que no lo voy a leer, pero lo puedes ver allí. Ya no hay barreras. El acceso está abierto porque Cristo nos dio acceso al Padre, iglesia. Y cada creyente se ha convertido en príncipes del Rey. Cada creyente. Y vamos a compartir una herencia con este Rey porque somos coherederos, iglesia. Somos nación santa. Hemos sido consagrados para el uso exclusivo de Dios. Una nación incomparable, una nación sin igual. Eso es lo que somos tú y yo. Y la santidad es lo que nos distingue entre la nación, iglesia. La santidad es lo que nos distingue a los elegidos, porque somos separados, somos nación santa en Dios. 1 Pedro 1:2, lo puedes ver ahí. Cuando Él nos eligió, Él nos separó, Él nos consagró, iglesia. Y somos separados y estamos siendo formados día al día en su espíritu. Día a día nos va santificando. Es una santificación progresiva y ese es trabajo del Espíritu Santo, iglesia, que nos va santificando. Y esto es lo que hace la diferencia. Los creyentes tienen el Espíritu Santo. Los que no creen no tienen el Espíritu Santo. Y por eso vamos siendo santificados. Y por eso nadie puede obtener este privilegio. Solamente los que tienen el Espíritu Santo, solamente los que son consagrados para el uso exclusivo de Dios van a disfrutar de estos privilegios. Pero iglesia, los privilegios tienen una responsabilidad. Debemos vivir en santidad, vivir de una forma totalmente diferente a los demás. Y 1 Pedro 1, 15 al 16 nos dio algunas marcas de estas diferencias que ya las vimos y se las voy a recordar 3 marcas. Marca número 1, nos dijo Pedro, que no vivimos como los demás, no actuamos como los demás. Número 2, no pensamos como los demás. Y número 3, que ya lo dije, no actuamos. Entonces no vivimos, no pensamos y no actuamos como los demás. Esas son unas marcas de los cristianos. Es unas marcas de los creyentes. Son características las que marcan la luz entre la luz y las tinieblas. Porque eso dijo al final del versículo. Salimos de tinieblas a la luz. ¿Y cómo sabes que estás en la luz? Ya te di 3 marcas. Y eso no es, esa lista, olvídate. No la terminamos en un año. Hay mucho. La nación santa de Dios se distingue en su manera de vivir. No vivimos con excusa. Es que así soy, Señor. Así me hiciste, así soy. Así soy de gruñón, así soy de enojón, así me gusta ofender. Es que, Señor, así soy. Otros dicen, ay, Señor, es que hoy me bajé de la cruz, pero mañana me subo. Y otros dicen, es que salió el hombre viejo. ¿Sí has escuchado eso? Muchos dicen eso. Iglesia, tú y yo tenemos algo que el mundo no tiene. Hay algo nosotros que el mundo no tiene para poder lograr vivir de una manera diferente. ¿Y sabes qué se llama? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos santifica, es quien nos da el poder para vivir en santidad. No somos una diferente nación
porque algunos vienen de Estados Unidos, de Ecuador, de Colombia, de Puerto Rico, de Perú. Eso no nos hace una nación diferente, iglesia. Tú y yo somos una nación diferente por razones espirituales y morales. ¿Por qué? Porque somos santos, iglesia. Y otra marca que nos distingue como nación santa es la obediencia. Una nación santa se somete a Dios, se somete a los estatutos de Dios. En un resumen, todo lo que hacemos en nuestra vida testifica si somos nación santa, testifica si Él es nuestro Padre. Todo lo que yo soy, todo lo que yo hago, habla de mí. Habla quién es mi Padre. Habla si estoy en las tinieblas o si estoy en las luces. Tu vida es un reflejo de realmente lo que tú eres. Y ahí es donde está nuestra residencia permanente, iglesia. Porque tú y yo somos nación santa, ciudadanos del reino de Dios. Y Dios nos convirtió en eso. No por mi color de piel, no por mi nacionalidad, sino porque en Cristo nos ha elegido a ser ciudadanos del reino. Y ahí es donde está tu residencia permanente y la mía, en el cielo, con nuestro Rey. Mira lo que dice Filipenses 3:20, dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Nosotros somos un pueblo adquirido para la posesión de Dios, iglesia. Dios es el dueño de la nación santa y nadie más. Él la compró, Él la adquirió por medio de Cristo Jesús. La sangre de Cristo fue derramada, Cristo pagó el precio y de esa manera tú y yo fuimos adquiridos, iglesia. Y de la misma manera que Dios hizo para redimir a su pueblo de la esclavitud en Éxodo, ¿se acuerdan Éxodo? Así Dios lo ha hecho en nosotros. Él nos ha redimido. Somos posesión de Dios. Él es nuestro dueño. Y mira lo que dice Hechos 28, dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su sangre propia. Dios ya había profetizado por medio de los profetas que seríamos un pueblo exclusivo para su uso. Este no es un plan que apenas Dios inventó. Malaquías 3:17 dice: y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo preparé mi tesoro especial, preparé, tiempo pasado, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que él sirve. O sea, Dios preparó esto ¿desde cuándo? ¿Para qué? Dijo, perdonaré, tiempo futuro. Él preparó a Cristo para que tú y yo fuéramos perdonados, iglesia. Y cuando tú y yo lleguemos a entender todas estas verdades que acabamos de ver, iglesia, cuando tú y yo entiendamos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, tu vida y mi vida va a cambiar, iglesia. ¿Por qué? Porque tú fuiste separado, fuiste comprado por Dios. Él nos ha dado un lugar seguro. Tenemos una ciudadanía exclusiva en el cielo. Y esto nos lleva o nos debería llevar a adorar, a obedecer, a amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Porque Dios nos ama a nosotros, iglesia. Y Él ha preparado y está preparando un lugar hermoso para nosotros. Y lo más importante, iglesia, en nuestra carrera espiritual, en nuestra carrera de cristianismo es dónde va a estar nuestro lugar permanente, no nuestro lugar temporal. Debemos preocuparnos por la eternidad, no por lo temporal. Mira lo que dice Spurgeon. Dice: ustedes tienen privilegios nacionales. Dios no los considera una multitud o un rebaño de hombres, sino como una nación, y una nación con este sello distintivo peculiar, que son una nación santa. Esta es la verdadera señal de su nacionalidad,
que son santidad para el Señor, un pueblo para posesión de Dios, que pertenecen solo a Dios, separado del resto de la humanidad, como peculiarmente soy. Ustedes no son ni deben ser como los demás hombres son, un pueblo para posesión de Dios. Su camino no es el ancho por donde van muchos, es angosto que pocos hallan. Su felicidad no es en el placer mundano, sino los placeres a la diestra de Dios, que son para siempre, iglesia. Es una verdad. Iglesia, hay un propósito divino en nuestra compra. No es para que simplemente nos convirtamos en ciudadanos del cielo y se acabó. Ya somos ciudadanos del cielo, ya se acabó la obra redentora. Espero que venga el Señor y mientras pues que el mundo rodee. Dios nos ha dado una asignación mientras que tú y yo esperamos el regreso del novio. Hay responsabilidades. Y primero de Pedro 2:9 dice, aquí vienen nuestras responsabilidades, dice, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está. Nuestra nueva identidad trae gran responsabilidades a cada uno de nosotros y es anunciar las virtudes de Cristo. No tus virtudes, no mis virtudes, no mis logros, no mi testimonio. Las grandes virtudes de Cristo. ¿Por qué? Porque fuimos rescatados, fuimos sacados de las tinieblas a la luz. Y dice Pedro, no cualquier luz, dice una luz admirable. Y hay una asignación exclusiva que todos fuimos sacados de las tinieblas a la luz, dice Pedro. Fuiste sacado, fuiste rescatado. Y de ahí viene una asignación exclusivamente para los que ya vivimos en la luz. Para los que pertenecemos a la nación santa, al nuevo Jerusalén, sí, hay un deber, hay una responsabilidad nueva. Y dice anunciar las virtudes, que eso dice las excelencias de Dios. Es decir, tú y yo tenemos que anunciar las grandezas de Dios. Ahora, ¿qué anunciamos? Dios te ama, Dios te perdona. Todos coexistimos en la misma, porque todos creemos en el mismo Dios. No. ¿Qué es lo que proclamamos, iglesia? Proclamamos que somos libres en Cristo, que fuimos rescatados en Cristo y que Cristo pagó el precio por nuestro rescate. ¿Y cómo fue eso? Claro que también proclamas. Cristo en su humanidad vivió como hombre perfecto, vivió sin pecado y fue inmaculado. Él murió, se entregó por todos los que creen en Él y resucitó. ¿Por qué? Porque venció la muerte, resucitó y ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de las tinieblas, estábamos en la oscuridad, éramos del mundo y como el mundo. Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Iglesia, ¿a dónde somos trasladados ahora? Al reino de su Hijo amado. ¿En dónde estamos? En el reino de Cristo. No en el reino de Satanás. Él es príncipe de esta tierra. Y nosotros nos pertenecemos a esta tierra. Éramos rebeldes, éramos corruptos, éramos cegados en el pecado. Pero Dios, sí, pero Dios en su gran amor y por su misericordia nos salvó en Cristo. Dios nos quitó la semilla corrupta, el simiente corrupto fue removido, fue arrancado. Y Dios, en Pedro que vimos, que nos coloca una simiente incorruptible. Dios nos da un corazón nuevo y Dios nos ilumina a través de su Espíritu Santo. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios que dijo, de las tinieblas resplandece la luz, es el que pero Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo, iglesia. Iglesia, ya no somos de las tinieblas,
Somos luz. Efesios 5:8 dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. ¿Cómo dice? ¿Son luz y anden como hijos del diablo? Son luz, anden como hijo de la luz. Primera Tesalonicenses 5:4-5 dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, porque el día los sorprende como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Toda esta transformación ha sucedido, iglesia, en el momento que creímos en el Evangelio. Juan 3:16 que dice, el que cree será salvo. Y en el momento que tú y yo creímos, salimos de las tinieblas y entramos a la luz. ¿Por qué? ¿Por mis fuerzas? No. ¿Quién nos trasladó? Dios. ¿Y a dónde nos trasladó? Al reinado de su Hijo. Mira lo que dice Hechos 26:18. Para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Iglesia, nunca dejemos de proclamar las excelencias de Dios. El mundo tiene que conocer la verdad. Dice que tú y yo fuimos rescatados. ¿Para qué? Para anunciar las excelencias, iglesia. Para demostrar luz. Y el mundo no quiere eso. Pero tú y yo tenemos que dejarle saber al mundo que Cristo rompió nuestras cadenas, que en Cristo somos libres, que en Cristo ya no somos esclavos del pecado, que somos libres, que ya no vivimos en tinieblas, iglesia. Acuérdate, iglesia. Eres linaje escogido para, repítelo, soy linaje escogido para anunciar las grandezas de Dios. Esa es tu responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Tenemos que proclamar las verdades de Cristo. Vamos a ponernos de pie, iglesia, para orar.